Bienvenidos a The Metal Box, el programa online que te trae todo lo referente a conciertos, discos, lanzamientos y mercancía de las mejores bandas de metal del mundo. The Metal Box, conducido por Teto Rocker. Comenzamos. Vamos, entonces yo creo que al final de tantas eso ha sido como el, el cúmulo de información o de conocimiento que he ido añadiendo a mi carrera con el propósito realmente de desarrollarme como productor musical, vamos, porque ¿qué es lo que llevamos con esta conversación? Vamos, o sea, el rollo del productor. Entonces, sí, esa ha sido la intención de mi vida. Pues yo siempre he pensado que, o al menos yo siempre trato de decir eso, yo he tratado de diseñar mi vida para que esto funcione así. No ha sido fácil, vamos, no ha sido nada fácil, pero por el momento siento que poquito a poquito se va mejorando en ciertos aspectos también. Vamos. No, sí, cabal, gracias. No, y fíjate que cabal, por eso fue que te escribió vos la semana pasada y fue a raíz de un post que vos publicaste en tu muro y que sí me llamó bastante la atención, vamos. Entonces, por ejemplo, quisiéramos ahí como que irnos metiendo en mecánica de lo que era el tema en sí de la charla porque yo creo que muchos no saben lo que es un productor musical. Entonces, no sé si vos nos podrías ir más o menos contando de qué es lo qué hace, ¿Cuál es el papel, digámoslo? exacto, cuál es el papel que juega dentro de una banda e incluso dentro de una producción musical. Ok, el personaje del productor musical viene siendo muy importante, muy importante. De hecho, profesionalmente hablando, es decir, o sea, las bandas que uno ve hasta arriba y profesionales, pues esas bandas no llegan ahí haciendo esas grandes producciones solas, ¿verdad? Sino hay gente detrás, hay un equipo de trabajo atrás. Pero la cabeza detrás de ese equipo de trabajo es el productor musical. El productor musical puede, digamos que su papel es puede tomar de diferentes lugares, pero por ejemplo, principalmente es llevar la logística de una producción discográfica. Es decir, por ejemplo, llevar horarios, ver qué instrumentos hay para grabar, el estudio de grabación, eh, toda la parte logística, ¿no? El presupuesto hasta cierto punto, si se contrata un productor musical, por ejemplo, que una banda diga, voy a contratar a un productor musical para que me haga la logística de mi producción, entonces él tiene que ver el presupuesto que hay y con ese dinero qué puedes hacer, o sea, con qué estudio puedes pagar, qué ingeniero puedes pagar, qué instrumentos, qué arreglista, etc, etc. Todo el equipo de trabajo, el productor musical estaría enfocado en eso, desde el punto de vista logística. Ya. Puede ser un productor musical creativo también. El productor musical creativo es ya el que se mete un poco más a la parte musical o artística, que es el que viene, por ejemplo, y esta es la parte que es delicada para los músicos y es totalmente entendible. En el metal hay un tanto, es bien extraño porque la gente, por ejemplo, la gente se pelea de que Metallica antes de Black Album era muy Metallica y definitivamente estamos de acuerdo en que esos álbumes de Metallica fueron geniales, ¿no? Pero el Black Album históricamente y con la banda, pues obviamente los potencializaron un montón Fue a un Metallica, parteaguas. pero fue un parteaguas a un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero sí cambió un poco la agresividad que traía a Metallica, se la bajaron un par de barritas para que pues fuera un poquito más accesible hasta cierto punto. Eso pudo haber sido una decisión del productor o una decisión de la banda. Más creo que fue de ambos, porque así es como se trabaja, que el productor viene y da un punto de vista y si la banda está de acuerdo, se sigue ese punto de vista diferente. Lo bonito de tener un productor musical, o cuál es la idea de tener un productor musical, es que pueda darte ese punto de vista extra sin el romanticismo de la banda y de la música, ¿me entendés? Porque los músicos usualmente están como casados con sus ideales, casados con las canciones. Sí, Entonces un una productor opinión musical de es un tercero. exacto, y eso le da como la apertura a nuevas posibilidades, a nuevos caminos a la banda. Obviamente, la banda tiene que estar de acuerdo a eso, no puede ser como que no lo esté. Vamos, entonces, sí, ahí es donde tienes que buscar un productor musical que se adecue
a lo que vos estés buscando, porque también la personalidad del productor musical va a repercutir en la música, si lo dejas tocar un poco la música, que hasta cierto punto es lo alegre, vamos, porque por ejemplo es que te traigan una canción al estudio que está más o menos formada y vos venís y decís, ok, ¿y qué tal si hacemos esto? Y si hacemos esto, y si agregamos esto, y si quitamos esto, y empezás a darle un poquito de vueltas a las cosas para al final de tantas agarrar ese producto y potencializarlo, vamos. Esa es la parte del productor. Entonces, hay como dos caminos. O la llevas solo de logística y no tocas la música, o puedes llegar a que la banda te deje tocar un poco su música, tanto en cuestiones de estructura, tonalidades, no sé, fraseos, melodías, que uno pueda decir, sabes que esta melodía está cool, pero ¿qué tal si mejor haces otra, no? Y de repente pueda llegar a funcionar mejor. Eso es básicamente el productor musical. Por eso es que es delicado, porque la gente piensa que Bob Rock, por ejemplo, se cagó en Metallica. Eso es lo que la gente La piensa. O mayoría. sea, ajá, yo no creo que sea así, porque si no hubiese sido por eso, es que Metallica no es Metallica. Vamos, o sea, Metallica se hubiera quedado como otra banda de trash más. Vamos, y ya. Que tal vez sí, algunas gentes, personas que tienen esa devoción por Ese ese trash metal antiguo, romanticismo, ¿no? literalmente es romanticismo, vamos. Entonces, si se tiene eso, pues dirían así como que, yo preferiría que Metallica no tuviera ni un centavo, pero fueran siendo igual de agresivos. A huevos. Desde el punto de vista desde la escucha, eso está cool. Puta, pero si sos el músico, no, vamos, porque o sea, vos Sí, lo a que querés es huevos. vivir dignamente, vamos, y dentro de más plata tengas, mejor. ¿Va? Entonces, ese es un punto de vista que tal vez es un poco erróneo. Entonces, cuando en el metal se tiene como ese estigma tan fuerte como el productor, entonces vos le decís a una banda, mira, es que necesitas un productor, mi huevo, me van a volver pop. Eso es lo primero que la mana piensa, vamos, y no es así. ¿Va? Y la idea también es que no vas a ir a buscar un productor de cumbia, porque entonces a huevos que vas a parar sonando a cumbia, Sí, vamos. Entonces tenés que buscar, exactamente. es que lo lógico, ¿va? Tenés que buscar un cerote que le llegue tu mismo rollo a vos. Y lo malo que aquí en Guate, por ejemplo, ahorita se está empezando a desarrollar esa eh, Ese mercado, podría se ser, podría decir así. ese mercado, eh, pues esa idea de tener un productor, vamos, o sea, no hay como tales ahorita aquí en Guatemala productores de metal que uno diga, voy, puedo elegir a varios de diferentes subgéneros, pues no hay, vamos, o sea, el país es pequeño aparte de todo, vamos, y Y la estamos en vías escena de más, peor. desarrollos, sí, o sea, la escena es pequeña, vamos, y tiene sentido, es un país en desarrollo, vamos, no somos Finlandia, no somos Noruega, pero creo que sí está pasando esa transición, o sea, sí está pasando, o sea, te estoy hablando de aquí a unos 10 años, es seguro que vas a ver ya una, tal vez una lista, un menú de productores, ¿me entiendes? Que ya las bandas ya van a poder acceder a ellos, lo cual es normal en cualquier escena, en cualquier industria, que tiene que pasar, ¿va? Tiene que pasar, porque si no pasa, es que no evoluciona la cosa, ¿vamos? Sí. Y cabal, ahorita como lo comentabas, entonces ahora me surge mi pregunta. ¿Es importante que un productor musical sepa interpretar algún instrumento? Va, eso es una buena pregunta. Mira, pues en el EDM, por ejemplo, en la música electrónica y todo eso, ahí sí existen productores que no tocan ningún instrumento, que simplemente son gente que sabe cliquear, vamos. Lo cual está bien, porque obviamente el género es un género que se basa en samples, se basa en mucha tecnología, vamos. Lo cual permite eso. En el metal, precisamente en el metal, hablando del género que estamos aquí, pienso que tal vez interpretaron, no necesariamente tenés que ser virtuoso, eso sí, no tenés que ser virtuoso, pero creo que es bueno y sí le da un plus a que sepas cómo funciona un instrumento. Tenés que tener esa sensibilidad de músico. O sea, tenés que saber qué se siente hacer una canción, ¿me entendés? Porque si no, no le puedes decir a la otra persona cómo hacer una cosa, porque tendrías que, o sea no podrías dar no podrías dar una opinión objetiva respecto, por ejemplo, a un cambio de estructura, porque si nunca has estructurado una canción, ¿cómo lo vas a saber? O sea, o, por ejemplo, no vas a poder decir una opinión respecto a tonalidad, porque si no sabes tocar un instrumento, seguramente no sabes teoría musical. O sea, es poco probable, vamos. Entonces, creo yo que no me gustaría, porque tal vez a mí yo no soy de las personas que tal vez en la industria musical me gusta decir, es que así debe de ser, porque no, o sea, siempre existe algo diferente, vamos. O sea, hay productores que no saben tocar un instrumento y son grandes productores, o sea, sí existe eso. Pero creo que sí le da un plus o algo, o sí añade
al productor que sepa tocar un instrumento. O sea, es lo lógico, vamos. O sea, yo, por ejemplo, si yo como músico confiaría más en un productor que sabe tocar un instrumento a uno que no. Vamos, porque le diría, o sea, pero sí, o sea, me es más difícil entender cómo él comprende cómo funciona la música, cómo funcionan los instrumentos y nunca toca uno, ¿me entiendes? Sí. Ok, Eso es, buenísimo. Sí, y actualmente que ya comenzaste ya de lleno así en lo que es producción musical, ¿con qué bandas has trabajado vos? fíjate que las pasadas estaba haciendo mi lista, no sé qué día estaba haciendo mi lista para recordar. Pues mira, he trabajado con, pues, los últimos, va, Seol, está Macabro, El Destazador, Clamor, que es el side project de Víctor, eh, Amalantra últimamente, Lydian Gray. Hace un tiempo atrás estuve también trabajando con Oruga, ¿cómo se llama esta mara? ¿Cómo se llama? La banda de Renan. Se me Ah, olvidó. Evocador. Evocador, con aquellos también trabajamos, con Demasiado Humano, con Ausens, con Garra Sangrienta, creo que se llama, aquellos también, una banda de Coan. Eh, Hay otra banda, Insane también, estuvimos trabajando un rato. Con ellos han sido los que tengo ahorita en mente que hemos trabajado, de metal, vamos, que hemos Simón. trabajado más de alguna producción, ya sea como Umbral también, que sea más de algún single, o ya sea un single de un EP o un disco, vamos. Eso ha sido lo que ha aparecido hasta el momento, vamos. Ah, o sea, también has trabajado como productor musical con artistas o bandas que no son de metal. Sí, antes, al principio, trabajamos mucho indie, hubo uno que otro rapero, trapero, urbano, por ejemplo, mucha música acústica, vamos, que tal vez no es de bandas reconocidas o cosas así, sino gente que simplemente tenía su proyecto y quería trabajar algo de jazz o algo de blues, cositas así, vamos. Eh, Eso, un poquito de locución, también un poco de música, perdón, de sonido para anuncios y cositas así, vamos, eso fue un poquito antes, que al final de tantas yo me cansé de todo eso porque primero, o sea, hay otros estudios y otros productores que son buenos en eso, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, cuando me caía algo de trap, o sea, yo no escucho trap, vamos, o sea, no es un género, no es que sea malo, sino simplemente es un género que a mí personalmente no me mueve. O sea, a mí no me mueve, me mueve más el pop, por ejemplo. O sea, yo soy bastante fanático del pop rosado, de ese pop que te venden en MTV. O sea, a mí me gusta ese pop. Simón. O sea, yo crecí escuchando Britney Spears, Christina Aguilera, Alicia Keys y toda esta mara. O sea, disfruto mucho esa música. Y el reggae, por ejemplo, me gusta bastante. Pero, por ejemplo, ahí fue cuando me di cuenta que pues yo no podía aportar nada a las bandas si yo no conocía el género. ¿Me entiendes? Vamos? Entonces ahí fue Sí. cuando decía, bueno, voy a tratar de tirarme más al rock y al metal porque siento que ahí sí soy más útil. Vamos, porque pues basado en la experiencia que he tenido y sobre todo también en el amor que le tengo al género, vamos, o sea, sí creo ser más útil ahí, vamos. Que es difícil que la gente lo vea, que es difícil que te den la oportunidad, definitivamente, porque te estoy hablando de que muchas bandas que las mencioné, casi que trabajé solo de abrir canales, grabar, y después de ahí la mezcla y todo eso, pues era casi que al gusto del cliente. O sea, me decían, mira, yo quiero así, así, aunque tal vez no fuera mi gusto o yo sabía que había algo malo ahí, pues yo tenía que hacer lo que el músico quería, ¿vos? Porque literalmente pasaba que la gente no me tiene confianza, ¿vos? Lo cual es lógico también, yo lo entiendo, ¿vos? Porque yo, o sea, no puedes venir y decir, mira, dame chance de tocar tu música si todavía no has recorrido algo, ¿vos? Si todavía no le has dado esa confianza al músico, ¿vos? Entonces tiene sentido que muchos de los primeros proyectos que se tuvieron sean más eso, la visión completa del músico y yo soy básicamente como ingeniero de grabación y moviéndole los botones, vamos. Ya ahorita últimamente digo que agradablemente también pienso que se me ha dado más algunos proyectos, no todos, la verdad, no todos los proyectos pasan, pero algunos proyectos ya me dan como un poquito más de libertad en el sentido de decirme, mira, ¿sabes qué? Órale, producirnos la voz, o órale, ¿sabes qué? Producirnos la guitarra, o órale, producirnos el solo, o producirnos la batería, o producirnos esto. Entonces, yo ya puedo empezar a meter un poquito más también de mi creatividad, vamos, que también Simón. esa es la parte chilera, vamos, que al menos a mí me apasiona bastante, venir y sentarme y decir, con esta canción, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿dónde puedo llevar esta canción?
qué otras opciones puedo encontrar, qué más le puedo sacar al músico, que eso también lo veo así, ¿va? O sea, si el músico viene con una idea, decir, ok, trabajemos otra idea. Esa parte es linda porque es la parte psicoemocional de trabajar con humanos, vamos. O sea, no es manipular ni controlar a un humano, sino tratar de encontrarle la personalidad al músico y en base a eso saber hablarle de tal manera de que puedas persuadir un poco la idea que traía y potencializarlo y llevarlo a ese lado que tal vez a veces no se arriesga a ir el músico, vamos. Sí, y es que Esa muchas, parte es, sí, no, perdón, y es que muchas veces ese es el problema, siento yo, de que a veces el músico tiene a su, ya sea su canción pues su composición como su hijo, y bueno, así es, y no quiero que me lo toques, claro, aunque, exacto. o sea, muchas veces creo que el músico en ese aspecto sí es como que un poco celoso, ¿vamos? Sí, totalmente, totalmente. Y mira, ahí tiene sentido, ¿me entiendes? Yo como, ahí es la parte que te digo que como uno como músico, yo logro entender eso, ¿va? Porque digo, en mi caso, yo mi música, la que yo hago para mí, o sea, mi banda, por ejemplo, ahorita la que estamos en el proyecto, para mí es, o sea, si vos me decís, ¿vos dejarías que te producieran? Yo dijera, sí, pero tiene que ser alguien en quien yo confíe. O Ujú. sea, tiene que ser alguien que yo diga, yo sé que él va a darle algo extra. Y por ejemplo, es literalmente lo que hago con la banda, porque fue con, por ejemplo, en esta banda que les dije a todos, ¿saben qué? Yo no quiero que este proyecto sea como yo haciendo la música y ustedes interpretando lo que yo estoy haciendo y hacer lo que yo digo. Yo no quería eso, yo quería que nos produciéramos. ¿No? Entonces elegí a cada, o sea, la gente que está dentro de la banda, o sea, producimos entre todos la banda. ¿Entendés? O sea, yo hago algo y de repente una de las vocalistas me puede decir, mira, esto no me llega, esto cambiémoslo, o la baterista, mira, quitemos esto y pongamos esto, o movamos esto, o movamos allá. A mí me gusta esa parte y confío en los músicos con los que estoy tocando, yo confío en ellos, o sea, confío en su capacidad musical, en su creatividad y en su gusto, que eso es importante también, el gusto de cada quien, vamos. Sí.